¿Cómo te va, Granado? Te saluda. ¿Qué decís tanto ¿Qué tiempo? tal, Bebo? ¿Cómo estás? Bien, vos sabés que, mira, te lo voy a hacer fácil. Ayer de estas 2.237 palabras, 13 veces habló de precios, una vez sola de los gastos, y después, a ver, es A pero Macri, A pero la cuarentena, A pero la guerra, tenemos 3 A. Son 26 meses. Y yo te digo una cosa, todos están de acuerdo en que esta inflación es el pico de la emisión monetaria de poner platita en el bolsillo de la gente después de las PASO. 720.000 millones de pesos fabricaron en 2 meses para poder dar vuelta a la elección de las PASO. A mí me dicen que esa emisión está teniendo en este momento esa repercusión. O sea que vos sabés que vos emitís y 5, 6, 7 meses después aparece la inflación muy fuerte. Y dicen que esto es la herencia de ese bolsillo en la platita de la gente. Sí, no solo es eso, porque, a ver, durante el año de la pandemia se, se emitieron por el equivalente de 8 puntos del PBI, al año siguiente 3. Por lo tanto, la verdad que hay una oleada de emisión gigante. Además, multiplicaron por 4 el tamaño de las LELIQs, que es toda emisión monetaria futura. Es decir, hay un festival de emisión monetaria. Entonces, y por eso, digamos, están lanzados los precios. O sea, yo, si quieren, les cuento, digamos, cómo vienen en dinámica los precios, de lo preocupante que es la situación y de tener un presidente diciendo las barbaridades. ¿Vos decís que sigue escalando el tema precios? Y sí, en dinámica está complicado, porque cuando ustedes, por ejemplo, miran los últimos 12 meses, la inflación es 53%. Ahora, si yo tomo la inflación del bimestre, el 8,8%, y lo anualizo, vengo viajando al 65%. Si tomo el último dato punta, viene viajando al 75%. Ahora, además hay otros problemas más que tiene que ver que en Argentina hay inflación reprimida, y cuando vos tenés un proceso inflacionario, no todos los precios crecen en el mismo momento. Hay dinámica, hay una cuestión dinámica. Es decir, por ejemplo, cuando vos se te cae la demanda de dinero, la dinámica es: primero salta el tipo de cambio, después salta el precio de los transables, después los mayoristas, después los minoristas y por último los salarios. Por eso, digamos, en esas situaciones se te da fuerte caída del salario real y aumento de pobres. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como vos tenés controlado el tipo de cambio, o sea, y tenés control de capitales, y tenés, ¿cómo te ajusta? Te ajusta por brecha, pero eso no quiere decir que el resto de los precios no se vayan moviendo. Entonces, por ejemplo, miremos qué pasó con alimentos. Alimentos creció 7,5%. Eso significa que vos venís con una inflación en el orden del 135% en alimentos, pero los alimentos además están vinculados al dólar. Si vos tenés una brecha del 100%, eso quiere decir que la inflación reprimida en Argentina viene viajando al orden del 350%, es decir, tenemos un problema enorme. Y a este señor lo único que se le ocurre hablar es de controles de precios, sí, que nunca en la historia de la humanidad funcionaron. Hay registros desde el 2800 antes de Cristo que nunca Javier, funcionaron. Sí, sí. Ahí está Luis no, Gasulla que te quiere preguntar algo también. Javier, no, Hola, Luis. dos cortitas, Javier. ¿Cuál fue lo primero que se te vino a la cabeza al escucharlo a Alberto Fernández? ¿Qué pensaste? Y después, ¿qué hacemos con Guzmán? La verdad es que cuando lo escucho a Alberto Fernández me viene el concepto de casta, ¿no? Porque él, cuando estaba fuera del gobierno y era opositor a Cristina, él hablaba que el problema de la inflación era la naturaleza monetaria y lo que pasaba dentro del Banco Central. Y ahora, estando en el poder, le echa la culpa a todo el mundo para desligarse. Por lo tanto, es un psicópata, es un mentiroso, es un hipócrita. O sea, no sé, tengo las peores calificaciones para definir al presidente, ¿Y porque de no se le Guzmán? entiende. Es un incompetente, como siempre dije, y es parte del problema y no de la solución. Vos sabés que hablaba temprano José Luis Espert, aquí en Rivadavia, con el programa anterior. Yo lo escuchaba en las definiciones que daba, digamos, nada que no se los escuche decir a ustedes, y decía... la verdad es que hasta que este país no abra la economía, no vote leyes laborales modernas, bueno, dio una serie de pautas y de cosas que uno puede llegar a coincidir, pero dice, ¿cuándo se podrán hacer, no? Porque incluso, y esto te pregunto, incluso imaginándose a
Milei presidente o Esper presidente, uno dice, bueno, pero ¿tendrán espalda para poder hacerlo? Porque la cuestión no es llegar a la presidencia, la cuestión es después desde la presidencia, porque esto es una república, poder instrumentarlo, o serlo o lograrlo en el Parlamento, ¿no? Bueno, uno tiene que, más allá de la representatividad que llega a tener circunstancialmente en las cámaras, uno no tiene por qué dejar de plantear las cosas correctas, plantearlo en un debate abierto y que la sociedad tome conciencia, porque más allá de lo que circunstancialmente puede estar dando la Cámara, también es cierto que si vos tenés el respaldo del voto popular, le va a ser muy difícil a aquellos que están en la Cámara ir en contra de lo que vos estás proponiendo. Javier, Entonces, incluso yo veo la resistencia que hay en la calle y de movimientos sociales. A mí lo que me dicen es, para hacer lo que hay que hacer, que es doloroso, si no lo haces en los primeros 6 meses, no lo haces nunca más en Argentina. Porque la resistencia que hay de los que reciben planes, los movimientos sociales, etcétera, va a ser feroz. ¿Vos coincidís con eso? mira, yo soy partidario de que vos desde el primer día tenés que trabajar en las reformas y que no es para el biribir y Sarasasara y el gradualismo y todo ese tipo de cosas. Yo no creo en eso, así es que yo creo que vos tenés que hacer todas las cosas cuando corresponde desde el inicio, o sea, si no, ¿para qué estás ahí? Y la realidad es que uno tiene que mostrar cómo ese programa tiene que dar contención a todos y por el bien de todos. Y si un grupo de la sociedad que está, digamos, acostumbrado a impedir y parasitar al resto, o sea, quiere violentar a la gran mayoría, bueno, digo, ¿qué querés que te diga? O sea, ok, entonces, ¿sabes qué? Los asesinos son muy violentos, entonces deja que te maten. Bien. Entonces vendría a ser, bueno, yo, digamos, no estoy para eso. Javier Milei, te mandamos una